Saludamos a Ignacio de la Torre, economista jefe y consejero de Arcano. Bueno, Ignacio, muy buenos días. Lo primero, hola, ¿qué tal? Te quiero preguntar por esas medidas que hoy va a aprobar el Consejo de Ministros para proteger a los inquilinos con problemas. Lo que se nos ha filtrado es que son microcréditos sin intereses para los inquilinos más vulnerables que no puedan pagar esos alquileres y que el plazo sería entre 3 y 5 años. También se paralizarían los desahucios y los contratos que se tengan que renovar ahora se renovarían de manera automática, es decir, sin aumentos en las rentas. ¿Qué te parece? Pues yo creo que ante circunstancias extraordinarias hay que tomar medidas extraordinarias, lo son y creo que son necesarias en un contexto como el actual. Estamos en fuerza mayor y de lo que se trata es de evitar una irrupción masiva en el mercado inmobiliario y creo que son medidas razonables para el mercado del alquiler. Otra de las medidas es esa moratoria en las cuotas a la seguridad social durante un máximo de 6 meses que piensa aprobar el Gobierno para, sobre todo, autónomos y pymes que están ahora mismo ahogadísimos. Eso es muy necesario, lo habían adoptado ya países como puede ser Suecia o Dinamarca, también Estados Unidos. Es muy necesario para poder aumentar la liquidez que tienen las pymes y los autónomos para afrontar los próximos 2 meses. Yo creo que además habría que debatir la posibilidad no solo de retrasarlos, sino incluso condonarlos, al menos 2 meses. Estamos viendo que dentro del Gobierno hay distintas sensibilidades, por ejemplo, respecto al tema de las moratorias, los alquileres. Hay incluso quien dice que Podemos defiende que los grandes propietarios, los grandes tenedores, van a tener que asumir quitas. Ábalos lo niega. No sé al final qué alma se impondrá, Ignacio. Bueno, lo que se ha filtrado es que se distingue a alguien que es dueño de 8 casas de alguien que es dueño de más de 8 casas. El que es hasta 8 casas, pues le va a aplicar el programa que has comentado de microcréditos. Si es más de 8, pues lo que se debate es que elija el arrendador si quiere hacer una quita del 50% o bien si quiere rehacer los no pagos que va a recibir en un préstamo que puede durar hasta 10 años. Eso es lo que ha salido. Lo que ocurre cuando haces una distinción así es que a futuro, pues inversores que quieran venir a apostar por el mercado de la vivienda española no lo harán. Esa va a ser la consecuencia de este tipo de medidas que distinguen a un tipo de arrendador de otro. Se anticipan también ayudas para las empleadas del hogar, uno de los colectivos más castigados por esta crisis. Hasta ahora no tenían derecho a paro, ¿no? No, de hecho se contempla darles una ayuda de una mensualidad que está muy bien. El problema es que un porcentaje muy elevado de las empleadas de hogar no están dadas de alta a la seguridad social, con lo cual entiendo que esta medida va encaminada a la gente que sí que está dada de alta. Si partimos de la base, pues que posiblemente más de 3/4 partes no están dadas de alta, pues ahí vamos a tener un problema. Ignacio, ¿y todo esto quién lo va a pagar? Porque el Gobierno reconoce que el déficit está disparado. Se encomienda a Europa. Europa, y hemos escuchado todos al ministro de Finanzas holandés, no tiene la más mínima intención de aprobar coronabonos, es decir, de pagar a escote todas estas ayudas. ¿Quién lo va a pagar? A ver, el Estado español tiene acceso a financiación vendiendo letras y vendiendo bonos. El principal comprador de estos bonos es el Banco Central Europeo. Esto es muy importante, ¿eh? Yo calculo que más o menos el Banco Central Europeo va a estar comprando unos 90.000 millones de euros de letras y bonos españoles. Entonces tenemos acceso para financiarnos, aumentará el déficit público, aumentará la deuda del Estado y lo que se trata a partir de cuando termine esta situación es de implementar políticas para poder reducir el ratio de deuda sobre PIB. Eso pues pasará pues por mayores impuestos y pasará por fomentar al máximo el crecimiento económico. A más crecimiento, más recaudación y por lo tanto pues menor peso de la deuda para no dejar un país medio hipotecado a nuestros hijos. Que ya lo estamos dejando, de hecho. ¿Qué te parece ese decreto para invernar la economía que aprobó el Gobierno y que conocimos el domingo al filo de la medianoche hasta el punto de que mucha gente no sabía si tenía que ir a trabajar o no al día siguiente? Garamendi se quejaba de la improvisación. Escucha al presidente de la patronal. El empleo lo generan las empresas privadas, los impuestos, la seguridad social y todas estas normas, por cierto, van a costa de esas empresas que tienen el agua en el cuello, porque además la mayoría son pymes y autónomos. No estamos diciendo que no se tomen medidas, pero lo que estamos diciendo es que se consulte y en cualquier caso que no se nos criminalice. Pues se queja también de ese decreto que impide ahora mismo despedir, que se trate a la patronal como si tuviesen intención, ganas de aprovechar la crisis para despedir a trabajadores y sobre todo de la improvisación que ha habido con la hibernación, ¿no?
Sí, yo creo que es importante que todos entendamos que el papel de las empresas es fundamental para generar empleo y no conviene demonizar a ningún colectivo en esta situación. Segundo, medidas de este calado lo lógico es que sean pactadas y que al menos tengan el input del sector privado. Creo que es muy importante. Hay fábricas que si se cierran, el coste de reabrirlas es enorme y puede provocar que tengan que cerrarse para siempre y eso pues no interesa tampoco a los trabajadores. En cualquier caso, yo creo que viendo la mejora de datos médicos de los últimos 2 días, pues lo razonable es que empecemos a debatir cuando empezamos a levantar alguna de estas restricciones. Hoy lo ha anunciado ya Dinamarca, que van a poder volver al trabajo a partir de después de Semana Santa. Y yo creo que el debate es ahora cuándo va a llegar este punto y qué tipo de levantamientos parciales se pueden implementar para poco a poco reactivar la economía. Todavía, Ignacio, a ver si nos ayudas, tenemos dudas sobre quién puede trabajar, quién no. No sé, vamos a recuperar, si te parece, algunos iconos. Abastecimiento, ¿qué ocurre ahí, Gonzalo? Bueno, vamos a ver, hemos hecho, la verdad es que es un listado muy importante, Ignacio, porque es que no ha quedado claro. Ahora mismo lo de las empleadas del hogar no ha quedado claro. Abastecimiento, los que trabajen, atención, lo dice claramente, en la cadena de abastecimiento de alimentos, bebidos, productos higiénicos, medicamentos o productos sanitarios, sí que podrán ir a trabajar. Lo mismo la hostelería, la sanidad. Los que tengan envío a domicilio. En la sanidad, los centros sanitarios, evidentemente. Y ojo, las personas que atiendan a mayores y a menores, ya que ha habido discrepancia, ¿qué es atender a un menor? ¿Es una cuidadora? ¿Es un empleado del hogar? Bueno, aquí no se ha especificado, pero las personas que cuiden a niños pequeños en una casa, las nannies en inglés, pues sí que, digamos, van a poder trabajar. En la industria, pues también la han visto ahí, se va a poder las actividades manufactureras. El transporte, que es fundamental, que está manteniendo a este país, también van a poder transportar a personas o mercancías para abastecer, por ejemplo, supermercados, hospitales, que es fundamental. Y luego los trabajadores de seguridad, lo ven ahí, los veterinarios, podremos llevar a nuestro animal al veterinario si precisa algún tipo de tratamiento. Los bancos, podemos ir al banco a sacar dinero si necesitamos cash para hacer algún tipo de compra. La violencia de género, fundamental. Las oficinas se van a mantener abiertas para atender a todas las víctimas y luego, en fin, servicios de limpieza para limpiar hospitales, edificios públicos, ministerios y ya por último, compras por internet. Cualquier producto se va a poder comprar por internet y enviar paquetes y cartas también se puede. La duda ayer, y se la planteábamos a la ministra Yolanda Díaz, Ignacio, era qué pasaba con las limpiadoras, porque se nos decía de entrada que tenían que ser solo las personas que atendían a niños, luego resulta que no, que también las limpiadoras se considera un servicio básico y por tanto pueden trabajar. Creo que podemos escucharla, ¿eh? Creo que podíamos. No sé si tenemos a la ministra, compañeros. No, bueno, pues te apelamos a ti, que tengo que decir que su respuesta no fue. Ahora sí. Habrá escuchado usted las quejas de la patronal de que se haya tomado esa medida de tener la actividad en sectores no esenciales sin avisar previamente. Estamos en conexión directa con los agentes sociales, por tanto conocían esta medida. ¿No se podía haber hecho de manera más escalonada? ¿No se podía haber anunciado con más tiempo para que las propias empresas pudieran adaptarse? No acepto, si me permitís, la crítica de improvisación. Es una medida, digamos, que gravosa y delicada, si se me permite, ¿no? Por tanto, comprensión a esas críticas y, desde luego, no improvisación, porque creedme, una medida de estas características no se hace ni no se improvisa en una noche. Y le quiero preguntar por aspectos del decreto que se publicaba anoche en el BOE que no quedan muy claros. Por ejemplo, ¿qué pasa con las empleadas del hogar? Porque no queda, en fin, muy claro si las que cuidan menores o mayores deben ir a trabajar. En lo que tiene que ver con las trabajadoras del hogar, solamente tareas son necesarias, tareas de cuidados, no de limpieza, de cuidados, bien sea, por supuesto, de personas dependientes, de personas mayores o, por ejemplo, de niños. Porque entiendo que las limpiadoras de los limpiadores de los ministerios, claro, van a seguir trabajando, ¿no? Son un sector estratégico, sí, vale. Sin lugar a dudas. La limpieza es clave para que podamos preservar también la salud y evitar los contagios. ¿Qué pasa con los conserjes, por ejemplo? ¿Tienen que acudir a su lugar de trabajo? Desde luego, la misma medida, me consta además que los conserjes ya no están trabajando en muchos sitios. El espíritu es mantengamos tan solo aquellas actividades que son imprescindibles. Perdóneme, hay una queja generalizada, que si nos piden que hibernemos la economía, ¿por qué no hibernan los impuestos? Pero, Susana, supongo que conocéis perfectamente del impacto que estamos hablando de dinero público para todas y cada una de las medidas que estamos adoptando. Estamos hablando de varios puntos del PIB. Esa medida no sería justa. Esa medida no sería justa. Necesitamos un Estado fuerte. ¿Estas medidas se tomarían en un Estado ordinario? Claro que no. De ninguna de las maneras.
Pues Ignacio, te pido que nos aguantes unos minutos, enseguida te preguntamos por eso, por la liberación de los impuestos que parece que el gobierno no se plantea, y luego que nos ajustes mucho lo de las limpiadoras, que sigue habiendo dudas. Habíamos dejado a Ignacio de la Torre con dudas existenciales. Ignacio, la primera es ¿qué pasa con los impuestos? ¿Por qué el gobierno no hiberna directamente los impuestos y está hibernando la economía? Y la segunda es las limpiadoras. A ver si nos aclaras qué limpiadoras pueden trabajar y cuáles no. A ver, la primera pregunta, yo creo que lo importante es entender que los impuestos funcionan si tenemos una gallina que nos da los huevos y si la gallina sigue viva. Entonces, lo que se trata es asegurarnos de que la gallina sobreviva este entorno, y si eso exige posponer pago de impuestos y aquellas empresas más vulnerables, que son las pymes, incluso condonarlas 2-3 meses, yo creo que es algo necesario. En países como Estados Unidos se está enviando dinero directamente de Hacienda a las pequeñas empresas. Yo creo que tenemos que debatir esto porque lo que interesa es que esta parte del tejido productivo sobreviva. Si no sobrevive, entonces caerá un porcentaje elevado del PIB y recaudaremos mucho menos impuestos los próximos años, con lo cual yo creo que tiene sentido ese debate. Respecto a lo segundo, yo de lo que interpreto de las palabras anteriores es que si la persona que está la empleada de hogar cuida a un mayor o un pequeño si puede, si se dedica a limpiar el hogar no puede, y que el resto de limpiadores que trabajen en oficinas sí que pueden trabajar. Eso es lo que he interpretado de las palabras algo crípticas de antes. Pues gracias por decirnos palabras algo crípticas, porque ayer estábamos aquí todos un poco también dudando, no acabamos de entender qué tipo de limpiadoras podían acudir al trabajo. A mí me parece entender que todo lo que son, evidentemente, residencias, hospitales, edificios oficiales, sí que lo puede limpiar. Limpiar barra desinfectar, Susana, es fundamental en la lucha contra la pandemia. Lo que son hogares particulares donde no hay ni ancianos ni niños. Exacto, y por eso la pregunta y la respuesta clara. Claro. Limpiar hogares, no, para eso se lo tiene que limpiar cada uno. Es decir, las empleadas del hogar que vayan a cuidar de niños sí pueden, las que vayan a limpiar domicilios no. Ahora, ¿no os pareció una gatera legal? Quiero decir, si tú tienes a una persona que se ocupa de la limpieza del hogar, pero tienes niños de los que no se suele ocupar, estás dejando una puerta abierta a todos aquellos que puedan decir en mi hogar hay menores, en mi hogar hay mayores. Claro. Me parece que está mal redactado como poco. Sí, por lo menos no es suficientemente específico. En el caso de no, la redacción es más confusa. Estamos hablando de la explicación de la ministra. Claro. Pero el Real Decreto no te dice todo esto que nos dijo la ministra. Ahora bien, la limpieza, ¿qué es fundamental? Pues desinfectar, por ejemplo, empresas, desinfectar ministerios, desinfectar hospitales y todo eso, los empleados y empleadas de la limpieza es fundamental y es estratégico. 3/4 de lo mismo con los conserjes. Hoy hay conserjes trabajando en determinadas fincas, en otras no. No sé, Ignacio, ahí qué diferencias hay, pero es verdad conserje, por ejemplo, Susana, los botones del ascensor los desinfecta un conserje. Los pomos de la puerta de cualquier vivienda, de la entrada de una portería, eso es un conserje. ¿Esto es suficientemente ambiguo como para que un conserje que hoy acuda a trabajar en una finca privada pueda decir no, yo soy sector esencial? Estratégico. Ahí creo que lo que ha hecho el gobierno es que ha dejado una puerta abierta en el decreto ley para que se refine a través de una orden ministerial del Ministerio de Sanidad. Entonces ahora empezará un diálogo de empresas con el gobierno a decir, yo si paro ahora tengo que quebrar, y a lo mejor a través de esa orden ministerial se puede flexibilizar de tal forma que lo que sea más razonable se mantenga abierto y lo que no pues entre en hibernación. Pero se ha dejado esa vía que yo creo que es buena y es necesaria. Pues Ignacio de la Torre, muchísimas gracias. Un placer, ánimo. Igualmente, ánimo.